Bienvenidos a Café Culé, parte del proyecto Mexiculé. Si quieres conocer más de nuestro contenido, suscríbete a nuestro canal de YouTube, donde tenemos contenido todos los días, y escucha nuestros episodios en Spotify y síguenos en TikTok e Instagram. Amigos, ¿qué tal? Sean bienvenidos al episodio 6 de Café Culé, donde cada lunes les traeré un relato sobre la historia del fútbol, o como en este caso, del Fútbol Club Barcelona. Yo soy Vic Villa y como cada semana me encuentro muy bien acompañado por mi amigo, compañero y hermanito Lalo Mellado. ¿Cómo estás, Lalo? Excelente, listo para este capitulazo que se viene, que ya todos vieron el título, la carátula. Ya todos vieron el título. Entonces esto se va a poner bueno. Estoy Así es. 100% seguro. Sí, y como les dije en la intro, ¿cómo es? Ahí está. Como les dije en la intro, el episodio, normalmente van un episodio sobre el Barça y un episodio sobre historia del fútbol. Uno sobre el Barça, uno sobre historia del fútbol. Pero en este caso, el episodio es de dos partes. Entonces, en este caso va a haber esta excepción en el que, pues, vamos a hacer dos episodios sobre el Barça seguidos. Porque no voy a hacerles la gatada, la neta, de hacer esta primera parte y luego hacer una pausa de una semana y luego sacar la segunda, ¿no? Pero sí, va a estar bueno porque vamos a hablar de, pues, el tema de Luis Figo. De Judas. De Judas, del Judas. pesetero, del traidor. Pesetero. Pero es que aquí lo interesante es que, como saben, no solemos ser de tomar solo partido por un lado, a pesar de que el canal tiene un concepto completamente culé. Pues aún así intentamos, dentro de lo que se puede, ser lo más objetivos posibles. La objetividad, ya saben que yo siempre lo repito, no existe totalmente, no hay tal como una objetividad completa. Pero pues tratamos tantito de salirnos un poco de nuestro contexto y poder hacer esto pues más abierto. Pero antes de continuar, les quería nada más invitar a que Lalo, por favor, invítanos a tus redes sociales, porque Lalo tiene dos canales de YouTube. Ni me acordaba ya. Y ni él se acuerda. Ni me acordaba y yo tampoco de eso, me acuerdo de que los invite. Normalmente estas cosas las vamos a estar dejando para el final del episodio, para que él de sus redes, yo de las mías. Pero en este caso, como no lo hemos hecho ya en estos episodios que hemos hecho, Lalo invita a la gente que vayan a tus canales. Sí, uno es Lalo Core Project, que algunos ya lo conocen, es Lalo Core Project. Ese es de música un poquito fuera de lo normal, ¿no? De hardcore, metal, deathcore, metalcore, todo eso. Y el otro es el Diablo Azulgrana, donde hablo del Barça también. Es un canal alternativo, como yo lo digo así, y es un canal alternativo, el Diablo Azulgrana, donde hablo del Barça, del Toluca. Llevo poquito, ese sí tiene, yo creo que una semana y media. El de la Local Project yo creo que ya tiene un año. Pero sí, vayan, si gustan, ahí vayan y apoyen también. Muy buenos canales, la verdad. Pues aquí ya saben que yo tengo mi estilo a la hora de analizar las cosas, de dar mi opinión. Pero Lalo tiene el suyo, somos... Pues, nos complementamos. Nos complementamos, cuenta, entonces, sí. pues él tiene su forma de darla y la verdad es que es mucho más interesante. Lalo es más de datos, más de irse a lo frío, a los datos fríos. Tú eres muy pasional. Digo, yo también de repente se me sale. Sí, claro. Todo se nos sale. Yo también de repente me voy a los datos, pero sí tenemos muy marcado de que yo soy muy de reventar, y me pongo muy loco. Y Lalo es más tranquilo y te suelta el dato más frío y más, más analizado. Fíjate que ¿no? como quiera, sí, de repente sí se me sale también me he guardado un poco, me he guardado. Sí pasa. Pero bueno, así que pues los invitamos a que vayan. Y también, por favor, como les comento, vayan a Instagram, vayan a Spotify o vayan a la playlist, que de hecho al final de este video va a estar en la playlist, o si no está en nuestro canal de los episodios de Café Culé. Si es que te gusta y es la primera vez que escuchas este podcast, que es parte del canal Mexiculé, pues ve a la playlist, porque de verdad el resto de episodios son muy buenos. Cada vez siento que lo estamos mejorando, estamos entendiendo mejor la fórmula de cómo hacerlo. En este caso esperemos que los problemas de audio de los episodios anteriores ya no se repitan. Ya encontré una solución que no sé si va a funcionar hasta que esté editando, ¿no? Claro. Pero esperemos que mejore el tema del audio. Pero bueno, vamos a avanzar a esta historia que, como les digo, es de dos partes. ¿Por qué? Porque conforme yo escribí este guión me di cuenta que sobre el caso de Figo hay un chingo, güey. Hay un chingo. Hay muchas cosas. Pero muchísimo. Y aquí tal vez se irán a dar cuenta quienes ya vieron el documental que como base de la información que saqué viene de este documental de Netflix, el de Figo, que me lo recomendó de hecho Lalo, yo no lo había visto. El fichaje de... Sí, caso Luis Figo. Caso de Luis Figo. Sí, algo el así. Fichaje del siglo, te pone algo así. Sí. Muy bueno, muy buen documental. Es un documental corto, como dura 40, pero
no solo me quedé ahí, yo saben que a mí me gusta meterme mucho más, investigué mucho más y saqué mucha información muy interesante, así que esto va a estar dividido en dos partes, vamos a llegar de aquí a todo lo que es el contexto de lo que llevó al fichaje, para que en la segunda parte ya lleguemos, casi el podcast se va a quedar donde se da el fichaje, porque todo ese antes está muy cabrón, está muy interesante. Sí, está muy interesante. Y el después también, así que pues vamos a avanzar de a poco. Entonces los vamos a dejar picados porque hasta que sea el fichaje luego se viene todo esto. Así es, ya se viene lo que sucedió después, pero vale la pena porque van a tener mucha información completa y el día que alguien les pregunte sobre el caso Figo, pues van a tener muchísimo de qué hablar al respecto. Además de que intenté, como les digo, no tener una visión muy así, muy partidaria, tan culé. Realmente sí, vamos a poner en duda y a cuestionar todo lo que Figo ha hablado al respecto de esto, porque él siempre se ha puesto como la víctima. Claro. Pero también hay cosas que fueron muy raras de parte de la directiva del Barça, cosas que se hicieron a sus espaldas y cosas en las que Figo yo siento que sí nos ha mentido, sinceramente. Así que aquí es como estos casos en los que existe tu verdad, mi verdad y la verdad. Así que realmente para descubrir la verdad va a estar muy cabrón. Todo lo va a quedar pues a su criterio, ¿no? A lo que ustedes decidan qué es la verdad o lo que prefieran creer, pues bueno. Pero bueno, Lalito, vamos a arrancar. Vamos a empezar para que se vayan poniendo esto a limpiar, como vi que pusieron por ahí en el último. Para limpiar, para hacer de comer, para lavar los trastes. Así es. Bueno, nada más pilas. Como justo parte de este contexto, pues bueno, como ya me lo visto en el título y la carátula, el tema se va a dividir en dos partes. Y bueno, aquí no vamos a ser abogados del diablo ni defender a Figo, lo que vamos a hacer es contarte los acontecimientos de este caso en forma completa. Aún así, está de más aclararlo, pero este canal es culé, eso sí, como les digo, vamos a tratar de ser objetivos, pero pues si buscas una perspectiva madridista, pues aquí no la vas a encontrar, la verdad. Pero te invitamos a que nos des la oportunidad de escuchar la historia completa de nuestra parte para que tú ya te hagas pues tu propio criterio. Es justamente por eso que nos vamos a tomar el tiempo de darte un contexto muy detallado y desde varios puntos de vista, por lo que va a ser necesario y más interesante hacerlo en estas dos partes. Así que aquí responderemos la pregunta, una de tantas que intentamos responder en este canal. ¿Es realmente Luis Figo el mayor traidor en la historia del fútbol o simplemente es una víctima de un relato mal contado? Spoiler, no es víctima. Pero bueno, descúbrelo con nosotros en el episodio 6, parte 1. Del caso Figo en Café Culé. Vamos. Café Culerito suena, pasa la en cada vena, historias, mi pasión ardiente, fútbol puro, alma valiente. Judas, traidor o pesetero. Estos son algunos de los adjetivos con los que la inmensa mayoría de la afición culé usamos para describir a Luis Figo. Sin importar el equipo del que seas aficionado, seguramente habrás escuchado a alguien mencionar este caso cuando se habla de las mayores traiciones en la historia del fútbol. Y no es para menos. De hecho, para muchos, este caso está a años luz del resto. Y es que en el fútbol, el honor es algo muy ambiguo, pero indudablemente la lealtad a un escudo es de las cosas que más valoran las aficiones de este deporte, y de la mayoría. A pesar de esto, muchos futbolistas han jugado defendiendo camisetas de equipos con rivalidades bastante férreas. Lo vemos en América Chivas, lo vemos en Boca River. Y en Barça Madrid hay muchos casos. Y justamente, pues bueno, ha habido, algunos de esos han generado mayor o menor indignación dependiendo de cada caso. Incluso antes de Figo, muchos futbolistas, como dices, llegaron a defender las camisetas del Barcelona y Madrid. Samuel Eto'o, Michael Laudrup, que de hecho fue muy pegado al tema de Figo, que también fue, y él sí pasó inmediatamente de un equipo a otro. Bert Schuster, Guica Hagi, Lopetegui, Saviola, Luis Enrique o Ronaldo Nazario, que de hecho el jersey que traigo trae el dorsal de Ronaldo Nazario. Entonces, ¿por qué el caso Figo genera tanta indignación inclusive hasta estos días? Perdón, es el tecito fuerte. Algunos podrían decir que cuando un jugador pasa directamente de un equipo a otro, la indignación... cuando un jugador no pasa de un equipo a otro directamente, la indignación es menor. Aún así, a pesar de que hay casos como el de Laudrup que sí causaron mucha molestia en su momento, hoy en día no se resienten tanto ni una pequeña fracción como el caso del portugués. Por ejemplo, sí, en su momento la gente se ofendió mucho cuando Laudrup salió del Dream Team y pasó directamente al Madrid.
pero hoy en día muchos culés pueden decir que Laudrup es un gran jugador y hasta se le puede tomar en cuenta como leyenda del Barça o leyenda del Madrid. Sí, pero sí, con sí. Figo no. Pero con Figo, nadie nos pensamos eso, ¿eh? No, la verdad es que no. Y es que lo de Figo no solo fue un traspaso más al más grande rival del Barça, sino que todo esto, todo lo que rodeó el fichaje en el verano del año 2000 es mucho más complicado de lo que parece. Por eso, para entender en profundidad lo que sucedió, debemos remontarnos a la llegada de Figo al Barça en la temporada 95-96. También de una vez les voy a dar un spoiler. Vamos a dejar para la segunda parte algo que sucedió previo a este fichaje, pero no me voy a adentrar mucho en eso, ya verán, que está muy interesante. Pero bueno, ahorita vamos a empezar el relato con la llegada de Figo al Barça. Ese año el Dream Team de Cruyff vivía sus últimos suspiros. Sí, llegó prácticamente ya cuando... La última temporada. La última temporada cuando ya el Barça de Cruyff ya estaba en declive, en un declive. Ya habían logrado lo que se tenía que lograr. Sí, y... venía de perder la final contra el Milan, ¿no? Exactamente. Sí. Ay, no sé si me estoy adelantando. No, de hecho está bien. No, tú interrumpe todo lo que tienes que interrumpir. Sí, venía de esa final horrible contra Inter, el 4-0 que nadie nos acuerda. No, contra el Milan más bien. Digo, contra el Milan, perdón. Sí. Es que tengo coraje del otro. No, es por eso, es por el que tengo coraje del otro. Al Milan no le tengo coraje, el Milan me cae bien, el Inter no. El Milan, a mí los dos me caen bien, pero... No, a mí esos rateros asquerosos. Pero bueno. Figo, que llegaba del Sporting Club como fichaje estrella, se decía emocionado de tener la oportunidad de aterrizar a ese mítico Barça que unos años antes había conquistado su primer Copa de Europa y que tenía al mundo enamorado con su estilo de juego. La afición culé estaba encantada. Figo ya se perfilaba a ser uno de los mejores jugadores del mundo en esa época, y la adaptación al vestuario fue inmediata. De hecho, el gran... mítico, la leyenda Pep Guardiola, que en ese momento ya era un referente del equipo, fue quien lo guió en sus primeros pasos como la nueva estrella blaugrana, generando una conexión que llevaría a una amistad que iría mucho más allá de la cancha. Y es que sí, algo que los que vivieron en esa época, digo, yo era un bebé, sí, ¿verdad? Pero son cosas que uno puede rememorar, pues viendo todo lo que sucedió, viendo partidos de esa época, viendo videos, o la gente que sí es de esa edad, sabrán que la amistad entre Guardiola y Figo era bastante sólida. Sí, eran uña y mugre, sí. Así es. El cariño de la afición con su nueva estrella era evidente. En esas 5 temporadas, el Barça conquistó 2 ligas y 2 Copas del Rey. Fue en una de esas celebraciones de estos títulos, de hecho en una de la Copa del Rey, muy recordada. Cuando nació el famoso canto, el de no pares Figo, Figo, no. O sea, la gente estaba enamorada de Figo. Sí. Era... Justamente ya pintaba a ser el mejor jugador del mundo, ya sabíamos que era nuestra gran estrella y era el referente después del Barça de Cruyff, que era un equipo de conjunto, que sí, aunque teníamos a Risto Stoichkov, que también había ganado su Balón de Oro, etcétera, aún así no había esta grandísima estrella tan mediática como ya lo era Figo, ¿no? Entonces, pues obviamente la gente estaba encantada. Todo parecía un cuento de hadas, pero como sabemos, la directiva del Barça en ese momento estaba en manos de Josep Luis Núñez, de quien un día tendremos que hacer un episodio, ¿verdad? Y también se llama Josep como el otro forro de Bartomeu. Exactamente. Personaje que no era precisamente la mejor opción para tener en la directiva. Algún día también haremos un episodio del... Ay, se me olvidó el nombre de esto que sucedió que lo conté en el primer episodio cuando todavía no teníamos este formato. De lo que sucedió en este hotel, que los jugadores básicamente se amotinaron y pidieron la dimisión del presidente. Sí, fue en la de lo de Cruyff, ¿no? Sí, fue previo a la llegada de Cruyff. ¡Se me olvidó! ¡Se me olvidó! No, yo tampoco me acuerdo. Maldita sea, es que luego uno tiene tantos datos, simplemente escribir guiones me vacía. Yo sé que alguien aquí en el comentario nos va a poner, por favor. Sí. Ok, luego. Sí. Pero bueno. Pero todo ese tipo de cosas se van a tener que hablar en algún otro episodio, ¿vale? Porque sí, la verdad, la directiva de Núñez no era la mejor. Y además el Barça estaba en camino a una peor, a una peor, pero bueno, ya no nos adelantemos a esa parte. A pesar de que la situación con los de cuello blanco no era la mejor, Figo estaba feliz con sus compañeros y con la afición, pero al final de la temporada de 1999 y el 2000, un cambio importante generaría una serie de sucesos que provocarían la inminente salida del luso.
el Barcelona y el Madrid tendrían elecciones para la presidencia en ese mismo verano. Justamente lo que les digo, el Barça iba a una de sus peores presidencias en la historia. Sí. Con Gaspar. Sí, con Gaspar. y el Madrid estaba a punto de tener al su florentinesa. Al presidente que más éxitos les ha dado en su historia. Así que... Ay, robando. Digo, claro. Ay, no. Y este caso, desde que empezó todo con mentiras y cosas bien raras, ¿eh? Por eso les digo, vamos a tratar de tener cierta objetividad, pero esto es un canal culé, y la verdad ningún culé puede tener ninguna opinión buena de Florentino, más que sí, da resultados, pero los da a cualquier costo. Uh-huh. Es la descripción de maquiavélico. O sea, sí, a él no le importan los medios, él solo quiere el fin. Pero bueno. El fin y el poder que ya tenía en toda España. Exactamente. Y bueno, ese mismo verano también se disputaba la Eurocopa en Bélgica y Países Bajos, donde Figo buscaría el título con su selección. Así que dejaremos a nuestro protagonista un momento a un lado para trasladarnos al Madrid, donde un viejo conocido empezaría a trazar un plan tan maquiavélico digno de personajes como Palpatine o cualquier otro Lord Sith. Cualquier otro villano Sí. Es que neta, creo que cuando estaba viendo cómo fue todo este rollo de cómo se dio la toma de la presidencia de Florentino, dije, güey, es Palpatine. Sí, güey, no lo había pensado nunca. Digo, para los que somos de fans de Star Wars, sí, cierto, o sea... Digo, todos saben que soy bien fan de Star Wars porque siempre tengo incluso mis figuritas. Sí, tú también eres bien fan. Soy súper fan de Star Wars también, entonces nunca lo había relacionado. Sí, la neta es que es tal cual, es Palpatine. Sí. Pero bueno, en esa temporada 99-2000, el Madrid había ganado su octava Champions League o Copa de Europa. 2 años. No, es que aquí le escribí algo mal, se me fue. Pero bueno, ganaba su octava Copa Europa ante el Valencia. Y 2 años antes ganaba la séptima ante la Juve. Todo con su... También, todos sabemos. Perdón. Me acordé de algo. Sí, de ciertos robos. A pesar de que ese verano los socios merengues tendrían que elegir un nuevo presidente, Lorenzo Sanz, que llegó al cargo 5 años antes, se sentía confiado en que las 2 Copas de Europa eran suficiente palmarés para mantenerlo en la presidencia. Y es que sí, normalmente lo normal sería decir, pues si este presidente estuvo en una época en la que el Madrid ganó 2 Champions seguidas, o 2 Copas de Europa seguidas, porque era como todavía se le llamaba en ese momento, pues lo lógico era que conservara la presidencia. Sí, porque yo sí, digo, no me acuerdo, obviamente. Pero cuando he visto vídeos de esa época y todo eso, pues lo consideraban un excelente presidente, un excelente gestor y pues sí, había tenido éxito. Pero pues llegó Palpatine. Exacto. De hecho, lo vamos a tratar de decir de repente así. Palpatine. La confianza de Sanz era tal que incluso adelantó las elecciones 1 año, ya que originalmente su mandato terminaba en el 2001. Pero su intención era asegurar su continuidad en el Madrid. Dijo, acabo de ganar la segunda Copa de Europa en 5 años de mandato. Es momento de hacer elecciones ya porque voy a jalar toda esa emoción de la afición, del socio. Y alargo mi periodo por otros 6 años de una vez, ¿no? Claro. Sin embargo, este nuevo personaje entraba en esencia. Con 53 años y 40 de ellos siendo socio del equipo blanco, un en ese momento desconocido empresario se postulaba como candidato para competir ante Sanz. Florentino Pérez. Y es que sí, obviamente en España como empresario se le conocía, pero no se sabía mucho de él. O sea, su perfil era bajo, era poderoso, pero su perfil era bajo. Tenía influencias en el gobierno, para que le dieran permisos para sus... No sé qué negocios tiene en realidad, creo que tiene negocios incluso en América, que está no demandado, pero sí se ha hablado de que... de explotación, de que tiene sus cosas turbias, pero no se le conocía en ese entonces como lo que se conoce ahora mundialmente, como lo que es su florentines. Exactamente, pero sí, ya, claro que, o sea, las cosas turbias de Florentino vienen desde hace mucho, ¿no? Claro. Si hay un personaje que puede representar la versión encarnada del madridismo, es justamente Florentino Pérez. Un tipo dispuesto a todo para ganar, sin importar los medios o el costo. Al inicio parecía que Florentino no tenía oportunidades ante un presidente que recién había dado a los aficionados 2 conquistas europeas.
Pero tras bambalinas, el plan del nuevo candidato era claro: llegar a la presidencia teniendo a los mejores jugadores del mundo y que el Madrid dominara el mundo del fútbol. Así que ya había esta idea. Él decía, vamos a hacerlo controlando de a poquito, agarrando de aquí, agarrando de acá, haciendo esto. Y pues empezó a hilar un plan, ¿no? Porque justamente sabía que Sanz era... La tenía muy difícil ganarle a un presidente que les había dado éxitos en esos años. Claro, claro. De hecho, creo que es en el documental donde dicen algo así como que pues no tiene con qué competirle, ¿no? De hecho, es que no tenía con Sí, qué, no o sea, tenía con qué. no tenía tal vez dentro de lo que es, porque a mí no me parece, pero hay gente que sí comenta que tenía su carisma. Tal vez no es un carisma que a mí me atraiga mucho, pero tenía su carisma, pero no era el suficiente para ganarle a Sanz, ¿no? Que la verdad, pues, vamos a ver cuál era el plan, porque justamente la pieza clave para Palpatine, para llevar a cabo su plan, se encontraba justamente en Barcelona, por lo que Figo se convirtió en una obsesión que no dejaría escapar. O sea, básicamente Figo era su Anakin. Sí. O sea, No, y sí, es que queda muy bien todo, porque sí, luego se volvió al lado oscuro, era el elegido. Sí, de la traicionó fuerza. a la orden y todo. Traicionó la orden y se volvió al lado oscuro. Sí. Nada más le faltó matar a los younglings de la Masía, güey. No sé, güey, algo así de que Casi, órale, casi. a puros balonazos, no sé, güey, órale, toda la Masía. ¿Qué es lo que está pasando, maestro? Y el güey así Maestro Figo nos viene a proteger de Palpatine. No. Y no, qué chingados. Sí, ya se iba a ejecutar la Orden 66, güey, ya, pues. Ahí los que no sean fans de Star Wars, perdón, la verdad es que pues va a haber referencias aparentemente de eso. Sí, disculpen. De forma involuntaria, esto no estaba planeado. Sí. Es por esta obsesión que recurrió a alguien cercano al entorno de Figo para poder acercarse poco a poco al jugador y a su representante, y que terminó siendo el intermediario clave en toda la operación. Un personaje muy polémico, el entonces director deportivo del Atlético de Madrid y muy cuestionable antimadridista, porque se declaraba antimadridista de esto, Paulo Futre. Paulo Futre, la verdad es que es un personaje muy, muy interesante. Yo no sabía de su existencia. No sabía. O sea, sabía de él como futbolista, futbolista, y sabía que era futbolista del Atlético de Madrid. Pero nunca me había enterado realmente del rol que tomó en el caso Figo. O sea, yo sabía de justamente al rato lo vamos a ver, pues de Veiga, que era el representante de Figo. Pues es una leyenda del Atleti. Sí, o sea, sí, de hecho, para mí Futre justamente se había quedado como eso, leyenda del Atlético de Madrid, como futbolista portugués, estrella. De hecho, justamente sí compartió vestuario con Figo en la selección en su momento. Pero hasta ahí, yo no tenía idea de que había tenido partido en esto, porque para mí justamente era una leyenda del Atlético de Madrid. Que una leyenda del Atlético de Madrid y que además era tan antimadridista formara parte de la ejecución de la Orden 66 para llevar a Florentino al poder del Madrid, es muy extraño, güey. O sea, de aquí justamente su antimadridismo se puso muy en tela de juicio. Yo creo que es el dinero. Claro, no, y de hecho sí, totalmente. Claro, ahorita van a ver por qué. Ajá. Futre fue para muchos la pieza más importante en este entramado que llevaría a Figo al Madrid, ya que era amigo muy cercano de su representante, este otro que les comenté, José Veiga. Pero su rol como intermediario fue exitoso gracias a una mentira que cambió el futuro de todos los involucrados. También es que les digo, o sea, yo sabía muchas cosas, pero esto de Futre y además de la mentira esta es la parte creo que más interesante de su rollo. Porque un día, vayan a ver cuando puedan el episodio del FIFA Gate. De Café Culé, que ese es antes de este formato, es en el formato anterior de Storytelling, en el que es más cortito, pero un día tendremos que pasarlo, tendremos que hacer una revisitada de ese tema y hacerlo aquí, porque justamente uno va conociendo estos personajes que dices, güey, eres personaje de película de Scorsese, sí, güey, el señorcito yo no lo conocía. el Chuck Blazer, ¿no? Sí, es que no quiero decir otra palabra porque luego me funan, y luego se enoja la gente, pero sí, ese yo no lo conocía, estuvo muy gracioso. Sí. Y en este caso, Futre es un personaje así. Ajá. Pero bueno, como les digo, su rol como intermediario fue exitoso gracias a esta mentira que cambió el futuro de los involucrados.
Después de un par de llamadas y de que Futre ya había conocido y visto en persona la determinación de Florentino Pérez con este fichaje, que empeonaba cada vez más con más insistencia los avances de esta negociación, fue cuando en una ocasión se encontraron, ya de que se encontraron y fue de que, oye, ¿qué onda? ¿Cómo has avanzado con este tema y tal? Entonces Futre marcó directamente a Veiga frente a Florentino. En esa última llamada que Florentino estaba presente, Veiga le dejó muy en claro a Futre que la cláusula de salida de Figo era de 60 millones de euros, una cantidad que hoy en día tendría... Ay, perdón. Es que esto de tomar tecito mientras uno cuenta. No me acuerdo cuánto... En ese tiempo no eran euros, sino pesetas, ¿no? No, ya eran euros. Ya eran euros. ¿Sí? Sí, ya eran los 2000. Ya ¿Sí? Ya eran euros. Ah, yo me quedaba con que eran pesetas. Sí, no. Porque no me acuerdo dónde llegué a leer que eran no sé cuánto, 500 millones de pesetas, algo así. Dije, creo que... Es que sí vi que se manejaban, pero todo lo que yo busqué ya se estaba manejando en euros y ellos no lo mencionan en euros. Ok. Pero como te digo, la salida, la cláusula era de 60 millones de euros y Veiga se lo dejó muy claro a Futre. Y para esa época era, o sea... Era lo más caro, o sea, no había forma. De hecho, justo esta cantidad hacía que para todos, incluso para el mismo Sanz, era impensable que alguien lo pagara. Entonces, justamente esta cantidad, hoy en día la tendría cualquier jugador bueno, pero del montón. O sea, un jugador que dices, es un buen jugador bueno de la élite, pero tampoco la gran estrella. ¿Cuánto le costó al Chelsea Kepa Arrizabalaga? No, como 60, 50. Algo así. Ajá, justo. Es el precio de un portero. De un portero que piensas que va a ser élite, ¿no? O es el precio de Vitor Roque. De Ferran Torres. Exactamente, de Ferran Torres. Ándale, justamente es el precio de Ferran Torres, ¿no? O sea, pues justo. Digo, bueno, para Ferran Torres ahorita está revalorizado. Ah, sí, porque hizo una buena temporada. Pero cuando llegó no valía eso, ni de chiste. No. O sea, perdón, si alguien se ofende porque critiquemos lo que hace la directiva del Barça y Deco. Pero Ferran Torres cuando llegó no valía 60 millones. Y justamente era el precio de este tipo de cosas. Pero bueno, hoy en día esta es una cantidad que no. Pero en ese momento era inimaginable más bien pagar esta cantidad por un futbolista. Era así exorbitado. No había forma de que alguien pudiera con esa. Es como ahorita cuando dicen la cláusula anti-jeque es de 1,000 millones. Tal vez no era tan exagerado, pero es como si hoy en día un futbolista tuviera una cláusula de sabiendo que lo más caro que se ha pagado por Neymar 220 millones, es como si un jugador tuviera una cláusula de 350 millones, por ejemplo. O sea, de que pues, dices, imposible. Creo que a Lamine le pusieron algo así, a Gavi también, últimamente a todos. Sí, lo de los 1,000 millones es algo que ya tenían muchos, pero aún así ya es impensable ahorita. Pero tal vez con una cantidad como que se estaría muy exorbitada, como 350, 400 millones, dirías, ¿quién lo va a pagar? Pero no va a llegar nunca el loco que sí lo pague. El PSG. Los clubes de estado. Pero bueno. Después de que Veiga... esta cantidad era una cantidad inimaginable. Entonces, ellos estaban hablando por teléfono. Veiga con Futre. Futre estaba frente a Florentino. Entonces, Veiga le dijo, no lo vas a poder pagar. No te hagas güey. Y le colgó. Ellos eran muy buenos amigos, así que tenían esa confianza de decirle, sí, como que le dijo, estás deja jugando. de estarme molestando, y le colgó. Pero Futre, pensando que... le colgó a Futre pensando que no había nadie capaz de pagar esa cantidad a pesar de la insistencia. Pero Futre hizo la improvisación de su vida. Ah, esto es muy bueno, muy bueno. Por 30 o 40 segundos aproximadamente, Futre fingió seguir hablando con Veiga como si hubiera seguido en la línea. Durante esos segundos, el intermediario asentía al vacío, intentando convencer con su histrionismo a Florentino de que todo marchaba de forma excelente. ¿Nunca, y es que sí. Nunca llegaste a hacer eso. Sí. Ay, sí, lo he hecho. Es que yo, por ejemplo, una vez yo tuve una cita horrible cuando estaba muy joven. Y para zafar me puse una alarma. Y de que contesté, bueno, sí, no, me tengo que retirar. No, es que es una emergencia. Sí. Acá bien fingido, de que no, ¿a poco sí? Sí, que contesté, ¿qué? No mames. Sí. ¿Qué pasó? ¿Qué? Sí, no, ¿pero están todos bien? Casi, ¿no? Sí, sí, aquí en Futre, de hecho, él mismo lo cuenta en el documental. Él dice que él estaba diciéndole para todo, nada más estaba sintiendo al aire. Él estaba como hablando con Veiga y estaba así que, sí, claro. No, perfecto, sí. Perfecto. Tutto bem, perfecto, ¿no? Así de que, sí. Entonces, después Futre finge colgar y se dirigió por fin a Florentino.
inventándose que Veiga sí estaba dispuesto a convencer a su jugador a cambio de una comisión de 10 millones de euros. Florentino haría una contraoferta de 5 millones, a lo que Futre la elevó a 6. Y con esto, ambos estrecharon las manos. Así que... Sin conocimiento de Figo, porque Figo ahí no sabía todavía. Sí, no, nada. Todo esto fue a espaldas de Figo. Sí, más adelante todavía fue a espaldas de Figo. Pero sí, en ese momento ya se había negociado que la comisión que se iban a llevar era de 6 millones. Con lo cual era 3 millones para Futre y 3 millones para Veiga. Ya con esto, Futre tenía el balón de su lado. Claro. Con una mentira. Justamente con esto, la historia de Figo en el Real Madrid iniciaba con una mentira. Aunque obviamente no sería la última. Y es que la cantidad de mentiras que mucha gente manejó para llevar a cabo este fichaje es, pero de... Neta, güey. O sea, es grosero, güey. Es grosero. De verdad. Pero bueno. A ver, ¿dónde me quedé? Ah, sí. Después de esta llamada frente a Florentino, Futre volvió a llamar a Veiga, pero ahora en privado. No para negociar, sino para hacer un plan todo a espaldas de Figo, o es lo que dicen, ¿no? Cuando Veiga escuchó que la cláusula no solo sería pagada, sino que había una comisión de 3 millones de euros para cada uno, la actitud reacia del representante desapareció por completo. Así que ahora dijeron, oye, no, es que te estoy diciendo que no. Oye, ya me dijo este señor que nos va a dar 3 millones a cada quien. Ah, no, bueno. ¡Ah! No, la chimbomba pues sí. Cambia de dueño. Exacto, sí, fue como que, ok. Sí, güey, o sea, no mames. Es aquí, justamente por eso y por tantas mentiras que se han contado respecto a esto, que empiezan las cosas raras. Y si estás escuchando esto nada más en Spotify, estoy diciendo comillas irónicas, cosas raras. ¿Por qué? Porque como sabemos, Figo estaba disputando la Euro 2000 con la selección de Portugal. Creo que a ese Euro fue de las muy poquitas a las que se pudo llegar a clasificar en ese entonces Portugal, ¿no? Era de las... Creo que fue la segunda o tercera vez que Portugal apenas se llegó a clasificar, a pesar de que tuvieron un Eusebio que los llevó sí. Recordemos hasta una semifinal, pero sí estuvo... Sí, fue complicado. De hecho, recordemos que realmente la época dorada de Portugal se está viviendo ahorita como selección. Bueno, claro. En la década pasada, porque Portugal, de hecho, en su momento, yo me acuerdo que justo en estas épocas, 2000, 2005, la gente comparaba el nivel de Portugal con selecciones, obviamente de la diferencia de que ellos, estando en Europa, tenían estrellas mucho más cabronas, pero lo comparaban más o menos con México. Decían, es que tienen un nivel bastante similar. Selecciones que no clasifican a todos los mundiales. De hecho, México llegó a disputar hasta ese momento más mundiales que Portugal, por ejemplo. Sí, digo, nunca llegaron a... México nunca llegó a una semifinal. Creo que con Eusebio sí llegaron a una semifinal. Pero sí, Portugal no era una potencia como lo es ahora, exacto, ¿no? Y en esa época fue una generación dorada de Portugal, o sea, con Figo. De hecho, fue hasta el 2004 cuando llegan a esta final de la Euro, sí, justo claro, ya en Portugal, que la pierden contra Grecia. Contra los helenos. Que no se esperaban eso, ¿no? Y justamente fue la última Euro de Figo. De Figo, sí. Por lo que recuerdo. Y la primera de Cristiano. Sí, justo fue el cambio generacional. Con el 17. Donde ya de ahí Portugal se convierte en una de las potencias, a pesar de que todavía se tardaron mucho en ganar una Euro y nunca han brillado tal cual en un mundial. Es que sí, porque es que el mejor de la historia es Cristiano Ronaldo, claro. Sí, ya estamos yendo nosotros lados. Pero justamente, sí, pero justamente al menos ya de ahí llegó esta época en la que Portugal empezó a ser un referente del fútbol mundial, ¿no? Claro. Pero bueno, estaban disputando esta Eurocopa. Pero a pesar de que en este punto y más adelante todavía Figo negaba saber algo sobre cualquier negociación sobre su futuro o una posible salida del Barcelona, afirmación que mantiene hasta el día de hoy, lo extraño es que en todas las entrevistas, y eso sí se van a dar cuenta si es que revisitan muchas de las entrevistas de la época, todas las entrevistas que tuvo, tanto en la concentración de Portugal, no ya en las partes finales de la Euro donde ya empezaba a sonar más, sino al inicio, e incluso desde que terminó la temporada, ya dejaba entrever que era muy posible que no siguiera defendiendo la camiseta blaugrana. ¿Qué? O sea, ya dejaba... No, yo no sé. O sea, terminó la temporada antes de irse a Países Bajos a la
a la Euro. Y él le preguntaba, no, yo no sé, vamos a ver qué pasa. Daba declaraciones muy dudosas, ¿no? Ambiguas. Sí. Muy ambiguas. Y justamente esto es muy extraño para alguien con contrato vigente que dice hasta el día de hoy no saber nada de lo que pasó. O sea, es como... Y que aparte era el capitán, ¿eh? Sí, era el capitán del Barça, era la estrella. Tenía contrato vigente y dices, a ver, o sea, güey, no sé si voy a seguir o no, ¿verdad? Se termina dando esto. Por eso es que justo yo sí cuestiono mucho el victimismo con el que Figo se presenta en este caso, porque me parece extraño, por decir poco, la forma de que tenía para... Me imagino que vamos a ver la otra parte. Yo nunca sé lo que el guión, pero vamos a ver también la otra parte, ¿no? Claro. O sea, sí hubo mucho que se hizo el padre, y después, más adelante también vamos a estar viendo cómo sí también él decía que también hubo su momento en el que decía yo me quiero quedar. Pero ya no sé si creer si era porque realmente se quería quedar en el Barça o si vislumbraba lo que se le venía traicionando al Barça. Entonces, pues está extraño. O sea, lo de Figo es muy extraño. O sea, aquí realmente si vamos a poner quiénes fueron los artífices de todo, fueron Florentino, Veiga y Futre, definitivamente. Sí, claro. Es muy evidente que ellos estuvieron manipulando y detrás de bambalinas haciendo todo. Pero Figo es el que no me queda muy claro. Ya quedarán ustedes como terminando no solo este episodio, sino la segunda parte, pues como vean cómo queda para ustedes la imagen de Figo, ¿no? Pero bueno, ahora pasamos al Barcelona, porque en el Barcelona también había elecciones. Desgraciadamente, la salida de Núñez no mejoraría las cosas, ya que competía contra otro personaje infame en las directivas blaugranas. ¿Cuántos hay de esos? Un chingo. En el Barça hay demasiados. Sí, pero bueno. Estamos hablando de su vicepresidente, Joan Gaspart. Y es que a veces, por eso las palabras de Piqué molestaron tanto, porque no se trata, o sea, creo que mucha gente malinterpretó también cuando uno se enojó de eso. Claro que los culés catalanes sienten diferente al Barça que nosotros, claro que sí. A lo que vamos es que de dónde sienten superioridad si ustedes mismos ponen a esta gente en el poder del Barça. Los cargos. O estos mismos son culés catalanes que hacen pura chingadera y joden al Barça cada vez. O sea, no manchingues, ¿no? Pero bueno, Veiga, con la supuesta consigna de Figo de seguir en el Barcelona, comienza a negociar con Gaspart una renovación de contrato a la alza. Porque justamente ahí sí podría negociar con él, porque a pesar de que no se sabía si iba a ser el presidente o no, era el vicepresidente. Entonces él iba a tener decisión, voz y voto. Comienzan a negociar con Gaspart una renovación a la alza. Y es que según palabras de Figo, él le había dicho directamente a su representante que quería quedarse en el Barça. Eso es lo que dice Figo, y eso es lo que ha defendido siempre. Que él le estaba diciendo que yo me quiero quedar, entonces... Yo fíjate que sí le creo esa parte. O sea, le estaba yendo bien, era un jugador exitoso, era capitán. O sea, yo hasta ahí sí le creo, o sea, eso sí lo creo. O sea, el problema fue que le dijeron, no, Nina. Sí. Porque si hubiera estado Bartomeu, le hubiera dicho, cada año te sube tu contrato 10 millones y aparte te vamos a dejar que te orines en el campo antes de entrar y te puedes sacar. Y ya ves como todo lo que hacía Bartomeu y Rosell. Sí. Y Rosell también, sí, justamente. Es que neta, la cantidad de presidentes que hemos tenido así, güey, no mames. Por eso es que luego la gente cree que Laporta es muy buen presidente y no lo es, güey. O sea... Fue muy bueno en su primer mandato. Es lo menos peor. Es lo menos peor. Es lo menos peor. AMLO también se parece a Patín. Sí, de hecho, güey. Pero bueno. Hay puras comparaciones estúpidas que estamos haciendo. No, está bien. Bueno, está bien. Sí, está bien. Es que es parte de... Además, esas analogías nos hacen como entender un poquito más el contexto de todo esto. Pero bueno, entonces, Figo le había dicho a Veiga que él quería quedarse, entonces... Veiga estaba intentando convencer, sabiendo que ya existía este preacuerdo con Florentino y que ya estaba esta intención y lo que podía ganarse era como que, ok, vamos a presionar para que suban el contrato y que obviamente también Veiga se llevara más comisión. Sí, estaban viendo quién pagaba más, ¿no? Exactamente. Eso sí, Gaspart también es bastante culpable de mucho de lo que pasó. A pesar de que Veiga presionaba a Gaspart, no cedía. En ese momento no reveló quién era el interesado en fichar a la estrella del Barça. Bueno, más bien no le reveló que el interesado era el candidato a la presidencia madridista. Pero sí reveló que había un equipo con capacidad y disposición para pagar la cláusula
y que le ofrecían al jugador un sueldo 4 veces mayor. O sea, esto sí se lo dijo para empezar a meter presión y decirle, mira, güey, no te voy a decir quién, pero hay un equipo que sí va a pagarlo. O sea, y en ese tiempo el único que podía, ya sabíamos quién era, ¿no? Y yo creo que se lo tomó como que me están blofeando, me están extorsionando prácticamente. Exacto. Y de hecho, mira, justo es la parte que sigue. Sí. Gaspard, por su parte, pensaba que todo era un bluff de la gente para conseguir un sustancioso aumento de sueldo para Figo, ya que le parecía imposible que alguien estuviera dispuesto a pagar esa cifra récord por un jugador sin importar que este fuera el mejor del mundo. Y aquí justamente es donde valdría la pena. Es que estamos hablando de que es como si en el 2009, 2010, alguien hubiera estado diciendo que va a pagar por Messi. O sea, estamos hablando de ese nivel. O sea, obviamente Messi, la figura de lo que es Messi históricamente ya es mucho más que cualquiera de estos. Zidane, Figo, Ronaldo Nazario. Pero era ya en ese momento el mejor del mundo y era como que, güey, ¿quién chingados va a pagar la cifra para llevarse a Messi? Nadie puede. O sea, entonces para ellos era nadie puede pagarlo de Figo. O sea, no. Que el jeque del PSG amenazó muchas veces, Lo amenazó, pero no así, no se le dio, ¿no? Te odio al Clafi. Sí, ya, por favor, lárgate del fútbol. Pero bueno. La excusa que daba el futuro presidente culé era que por las elecciones ningún contrato sería renovado esa temporada sin excepciones. Así que decía, güey, son elecciones, no podemos pensar en eso, no se esté chingando, ¿no? O sea, Figo, si se va a quedar, va a ser con su contrato y él confiaba en que nadie iba a poder pagar la cláusula, dijo. Y que él era culé y se iba a quedar ahí. Sí. O sea, iba a ser fiel al club. Y fue justamente esta respuesta la que molestó a Figo. Esta respuesta llegó a los oídos del portugués por parte de su representante, por lo que ya habiendo tenido molestias con la directiva del equipo, reforzó su idea de que no era lo suficientemente valorado como él sentía como él sentía que lo merecía un jugador de su categoría, ¿no? Entonces él decía, no mames, o sea, yo ya no estoy muy bien con ellos, o sea, su cariño era, según esto, con la afición, estaba agradecido con sus compañeros de equipo, con el cuerpo técnico, pero con la directiva no, y decía, güey, es que no me quieren ni aumentar el contrato ni nada, esta gente no me valora, o sea, no saben lo que yo soy, ¿no? Que hasta cierto punto ahí sí lo banco, porque ese año donde se va entre el Barça y Madrid y es donde gana el Balón de Oro, me imagino que por ahí va a llegar eso. Y yo creo que ahí sí debieron de haberlo valorado un poquito más. O sea, porque todo el mundo sabía que era el mejor jugador del mundo en ese momento. En ese momento Figo era el mejor jugador del mundo. Sí. O sea, indudablemente sí tenías que protegerlo más. Y sí tenía derecho a exigir, ¿no? Sí tenía el derecho a exigir. Oye, pues soy el que aquí hace, no todo, pero pues soy el que reparte, ¿no? O sea... Sí. Si nada, estaba checando el tiempo en la cámara, cuánto llevamos, pero sí. Así que bueno. Mientras tanto, en la Euro, Figo y Portugal cayeron en las semifinales ante Francia, por lo que decidió centrarse en sus vacaciones sin conseguirlo del todo. La prensa no dejaba en paz a la estrella lusa, mientras que con mucha insistencia, más bien tras mucha insistencia, Figo soltaba una frase que envejeció muy mal. Tengo contrato y espero cumplirlo. Sí, cosas que dicen los futbolistas siempre, nunca lo crean. O sea, de verdad, nunca le crean a un directivo, a un técnico, a un jugador cuando no, yo me voy a quedar. Mira, ya lo vimos con el se queda de Neymar, de Piqué. No, Neymar se queda, güey. No, ahora que dicen que Alexis Vega se quiere ir que dicen que lo va a contactar en América, por favor. Ay, no, güey, no, otro que se quiere ir al lado oscuro, güey. No, guácala, güey. Pero sigamos, porque me voy a enojar. Bien. Bueno. Hasta ese momento todo parecía estar en calma. El ruido se apagaba de a poco. Pero como los viejos saben, la calma precede a la tormenta. Y esa tormenta se desataría tras la boda de Michel Salgado. Aquí se pone muy buena la historia. Bueno, el chismecito. Así es. ¿Recuerdas que te dije que todo había empezado por una mentira, pero que no era la última? Pues bueno. Esta fue otra mentira que explotó la bomba. El periodista José Ramón de la Morena, presentador de El Larguero, anunciaba la primicia de los planes de Florentino Pérez en la cadena SER, dando la noticia de que Florentino prometía que si ganaba la presidencia del Madrid,
Figo se convertía en el primer fichaje merengue. Esto no era mentira, esto es lo que ya decía Florentino, pero no se había hecho públicamente. ¿Cuál fue el problema? Que se inventó una supuesta promesa del candidato. Y él dijo que Florentino había dicho que si Figo no llegaba al Madrid, Florentino pagaría los abonos y los carnets de socios de todos de la temporada siguiente. Como era de esperarse, la noticia explotaba en todos los medios de España y de Europa. Ahí fue donde se ganó a mucha Sí. gente. Bueno, es que mucha gente va a decir, no, yo recuerdo haber escuchado a Florentino diciéndolo, sí. Pero todavía no hay, o sea, Florentino se sintió ya, sabía que esto se iba a dar. Sí. Y se sentía además con el que, güey, este pendejo ya dijo esta madre, tengo que sostenerlo yo. Sí, le sigo la corriente. Pero, o sea, Florentino ya lo reafirmó 5 días antes de la elección. Pero esta frase la inventó José Ramón de la Morena, el periodista de Larguero, el periodista de la cadena SER. De la Caverna Blanca, de seguro. Exacto, de la central lechera. Y él mismo admite que él se lo inventó. Él mismo, güey, sí. Me salió. Se me ocurrió, o sea, dije, ¿cómo vendo? O sea, y él mismo dice, yo dije, ¿cómo vendo? Y es donde decimos, güey, es que el periodismo deportivo está bien prostituido. Y perdón por usar esa palabra, si alguien ofende, pero está bien prostituido, güey. O sea, no hay seriedad alguna en el periodismo deportivo. Es puro chisme, es puro espectáculo. O sea, no, man. Por eso es que nadie toma en serio esa profesión, de verdad. Hay poquitos que son buenos. Que son realmente buenos en ello. Esto hizo obviamente que Florentino le recriminara a José Ramón la osadía. Pero como por lo que veremos, era el empujón que faltaba para que el plan avanzara a su fase final. Es por esto que Florentino ya no desmintió la noticia a partir de este punto. O sea, él dijo, pues bueno, ya lo dijo. Sí, te digo que dijo, de aquí soy. Ajá, dijo, ya lo dijo sigo la corriente. Güey. Mejor ya seguimos este relato porque si no vamos a quedar peor, ¿no? O sea, al chile. Pero bueno, los que seguían sin creer que esto fuera a darse, a pesar de todo, eran los directivos del Barça. Gaspart incluso llegó a declarar que si realmente alguien es capaz de pagar la cláusula, que la pague y nosotros mismos llevamos a Figo en alfombra roja. Claro, sí. O sea, él dijo, nadie lo va a pagar, güey. No es cierto, es puro humo, ¿no? Y todos decían, es que es humo. Inclusive, había un contrato firmado por Veiga y Florentino. Y eran vistos como insuficientes para cerrar el fichaje, ya que se decía que había sido a espaldas del jugador y que no tenía su firma. Para Gaspart, esto solo era una muestra más de traición y mala fe por parte de la gente portugués, pero nada más que eso. Y es que decían que no era válido sin el consentimiento de Figo. Y esto hasta se dijo en, creo que fue TV3 o de estas cadenas catalanas, que él estaba en televisión y dijo, sí, es que está un acuerdo firmado y está ahí está el contrato. Dijo, sí, pero pues, ¿eso qué? Eso no es nada, ¿no? O sea, no va a pasar. Tiene que aceptar al jugador primero. De hecho, fue ahí donde soltó la frase de que ellos mismos iban a llegar a Figo en alfombra roja si es que se daba, si alguien pagaba su cláusula, ¿no? Maldito incrédulo, hijo de... Pendejo. Así de fácil. Pendejiño, ahorita que estamos hablando por... Justamente en estas partes que cuestiona Figo, es aquí donde llegamos a una de esas tantas inconsistencias en la versión de Figo. Ya que él asegura hasta hoy que él nunca autorizó la firma. Que ya sabía de tal acuerdo, pero que él nunca dio el sí. Por su parte, Veiga tiene otra versión de las cosas y es aquí donde digo lo de tu verdad, mi verdad y la verdad. Aquí Veiga tiene su versión, Figo tiene su versión y pues nadie sabe cuál es la verdad. Dice justamente, el agente cuenta que llamó a Figo y que a pesar de que la firma del jugador no estaba en el contrato, sí le pidió autorización al futbolista para firmar en su representación, a lo que asegura que para él era impensable, cosa que tampoco le creo a los representantes del todo, porque sabemos que son bien tranzas, por algo son representantes, que para él era impensable firmar cualquier documento sin el consentimiento de sus clientes. O sea, aquí, y en el documental está muy chingón esta parte, porque los dos estaban a decir su versión. Ay, perdón, le pegué el micro. Los dos estaban a decir su versión. Veiga dice, Figo dice que sí, él sabía que había ese acuerdo, pero que él nunca autorizó nada. Nunca autorizó, sí. Dijo, yo no autoricé. Y el otro dice que sí. Y Veiga, de hecho, la forma en la que lo dice, a ver, han pasado 20 y tantos años, porque para la época que han pasado 20 y tantos años de ese suceso, que para este momento pues ya pasaron 25 años de esto, ¿no? Yo ya no tengo nada que esconder al respecto. Dice, yo llamé a Figo y le dije, está este acuerdo, ¿lo puedo firmar?
Y Figo me dijo, vas, Dale. fírmalo. O sea, entonces, esa seguridad con la que habla Veiga, a pesar de que sí, si pongo las versiones de un futbolista y de un agente, pues me voy a ir más por el futbolista porque los agentes suelen mentir, es como los abogados, o sea, su trabajo es mentir. Sí, pero después de tanto tiempo sí te piensas que, pues sí, que tiene que perder. Miente? Y el que sí tiene que perder aquí es Figo. Porque Ajá, él sigue con su versión de que él fue la víctima. Y él en sigue todo. siendo mediático, o sea, al final de cuentas, Figo sigue siendo mediático y la gente, o sea, ¿qué le importa? Exacto. O sea, ¿Qué- qué? Veiga realmente se lo conoce por esto. ¿Qué credibilidad puede perder? Exacto. Y todo? Y Figo tiene credibilidad que perder. Así que, justamente, ¿quién es el que dice la verdad de este relato? Solo ellos dos lo saben. Es más, de hecho, en ese mismo documental, más adelante, pero una parte que ya va a la segunda parte de este capítulo, Florentino sale y él dice, sí, Figo sabía. O sea, entonces ya tenemos la versión de Florentino diciendo que Figo sabía y que había autorizado. Veiga dice que lo había autorizado y Figo es el único que dice no. Son dos contra uno. Porque mira, si vamos a poner las palabras de estos dos contra el Figo, pues me cuesta mucho trabajo. Ya cuando hay otras partes donde se contradicen las versiones de Figo y Gaspart, ahí sí ya le creo más a Figo porque sabemos que Gaspart también. Es que sí, ese es el problema. De hecho, hasta dicen mucho que Gaspart era alguien, su problema era que era alguien sin palabra. Entonces, Güey, aparte también en ese tiempo estaba Van Gaal de director técnico, ¿verdad? Del Barça. ¿Cómo odio a Van Gaal? No sé cómo pudo haber sido director técnico del Barça tanto tiempo. tuvo una buena temporada nada más. Sí, Y o ya. sea, es horrible y aparte cómo trataba a muchos jugadores. Y en ese tiempo también, yo creo que también influyó que Van Gaal era el técnico del Barça y también Figo de haber dicho, ¿qué estoy haciendo aquí? Soy Sí, el mejor sí. del mundo ahorita, ¿qué estoy haciendo en el Barça? Así es, o sea, le pintaron muchas cosas y pues tal vez eligió, y él mismo lo dice, más adelante él Sí. eligió lo mejor para él, pero bueno, ahora sí que cada quien tiene su propia versión. Ahora sí que hasta este punto, Figo sale por fin en una entrevista con el diario Sport a negarlo todo. Aseguraba que seguiría en el Barça y los medios se volvían locos. Todos eran de que ya Figo habló y él en el diario Sport dijo, yo voy a quedarme en el Barça. Sí, eso se me hace súper polémico porque él asegura completamente de que, o sea, en una entrevista ya de él, de que, así como que para parar todos los pedos, todos los rumores, sale y dice, me voy a quedar en el Barça. ¿Y sabes qué es lo peor? Que no lo hizo una sola vez. Ahorita vamos a ver que lo hizo 2 o 3 veces al menos, güey. Y que salía él y decía, yo en el Barça. Es más, esta fue la más leve, ¿verdad? Pero ahorita hasta unas palabras muy sólidas que dices, hijo de tu puta madre, ya sabías qué estaba pasando, güey. O sea, mira, si todo se hizo a sus espaldas o no, bueno, pero tampoco salgas a asegurarlo con tanta pinche No, seguridad. algo sí güey. sabía, algo tenía que saber, tampoco, no se puede hacer pendejo como Sí, que, no, ay no, o yo sea, no sabía ni qué. Estoy acomodando mi micro nada más. Ahí está. Sí, o sea, la neta, sí, no. Como que la seguridad con la que lo decía era como de qué cabrón eres, güey. O sea, es donde como Es- aficionado sí dolió. Ahí es donde yo creo que le cae mucho hate por eso, por haber salido meses antes a decir todo eso. Sí. Y bueno, con eso, como digo, los medios se volvían locos. Desde Madrid tampoco había tanta credulidad al respecto. Y Lorenzo Sanz, el que hasta ese momento todavía seguía siendo presidente del Madrid, aseguraba que la promesa de su rival, o sea, Palpatine, hacia la presidencia era imposible de cumplir, diciendo que sus mentiras no tardarían en quedar al descubierto. O sea, es que Gaspar decía que era imposible. Y el mundo decía, todos decían, es que nadie lo va a pagar. Y luego sale el mismo Lorenzo Sanz del Madrid a decir, no va a pasar, güey, o sea, no le crean a este señor, o sea, solo está queriendo ganar votos, pero no va a poder pagar la cláusula de Figo, o sea, no mamen. Todos veían que esto era un movimiento imposible, ¿no? Claro, es que sí se veía muy difícil, la verdad. O sea, nosotros no vivimos esa época, pero me gustaría, por ejemplo, alguien de esa época, que yo sé que es difícil que vaya a ver este video, pero que de verdad dijera, que lo haya vivido en carne propia, así. Me gustaría mucho saber, no sé, fíjate que nunca se me ha ocurrido buscar eso en YouTube. O ¿Qué? sea, o sea, que a la gente le hayan preguntado, Ajá, oiga, ¿cree que va a pasar esto? es que mira, en ese momento no sé, pero sí hay Imposible. unas que sí pasaron ya después, un Ajá. poquito después, antes del fichaje, que ya la gente ya decía, que se vaya, pesetero, y que no sé qué, pero ya cuando ya había más cosas más avanzadas, pero Sí. en este punto creo que no hay nada. Eso así. es lo que me gustaría ver, o que alguien... Si lo nos- creían en este punto de que, o sea, Figo diciendo que se quedaba
y después que solo Florentino aseguraba que sí iba a pasar, así como de que, güey, ¿tú te la crees? ¿Crees que vaya a irse o no? Sí, no, yo tampoco he encontrado. Es como cuando decían que Messi iba a quedarse en el Barça, ¿no? Que todo el mundo decíamos que, pues sí, hasta Fabricio Romano, que es el de los que siempre... De hecho. Que hasta él mismo dice, ese fue mi peor, porque yo horas antes o un día antes dije, ya está todo hecho, y al otro día me dicen, no, se va. Y dices, o sea, ahora, en ese momento yo creo que era difícil, muy difícil creer que se iba y luego todavía más, bueno, se va a ir al Milan, que era en un equipo poderoso, se va a ir al Manchester United, se va a ir al Bayern, bueno, dirías... pero se va a ir al máximo rival. Al máximo rival. No tiene mucho sentido. Siendo además justo una figura ya que representaba al Barça, ¿no? Candidato a Balón de Oro, todo. Exacto. Pero bueno, después de que el mismo Lorenzo Sanz salió a querer decir que todo lo que decía Florentino eran mentiras, Florentino se vio obligado a salir públicamente a decir que su promesa seguía en pie. Hacia afuera todo proyectaba tranquilidad. Pero hacia adentro organizaba todo para seguir con su siguiente movimiento, el cual no tardaría mucho en darse. Al día siguiente, los medios contradecían la información del día anterior, y el diario Marca aseguraba que el fichaje de Figo era una realidad. Cada día salía a la luz información que desmentía la información del día anterior, pero lo que vendría a solo 5 días de las elecciones madridistas sería el clavo final en el ataúd del caso Figo. En una rueda de prensa, Florentino soltaba esta frase, y aquí voy a citar tal cual las palabras de Florentino, pero están tal cual, o sea, yo, es así como lo escuchaba, yo iba escribiendo. Quiero decirle a los socios que no hablemos más del tema, que si yo soy presidente del Real Madrid, Luis Figo será jugador del Real Madrid. Y fíjense, si tengo seguridad en lo que digo, que si yo soy presidente y esto no se produjera, yo les pagaría a todos los socios las cuotas de socios de la próxima temporada. Justamente aquí hacía réplica a lo que había soltado el periodista José Ramón de la Morena unos días antes, y se apropiaba de esta falsa promesa, que ya en ese momento ya era verdad, porque ya era de que ya dijo este güey lo suyo, y fue donde Florentino ya dijo, pues ya, ni pedo. Pero ya era tal la seguridad de Florentino que iba a pasar, que salió a decir esto ya valiéndole madres, lo que pensara la directiva del Barça, lo que pensara Figo, lo que pensara quien fuera. Es lo que se le conoce como populismo. Exactamente. Eso es populismo, no tiene otro nombre, o sea, es populismo total el salir a decir, yo les prometo esto, como cualquier candidato en elecciones, ¿no? Yo les prometo que les voy a hacer calles y les voy a... Es exactamente lo mismo. Y además, mira, y después la gente que defiende mucho a Laporta dice, es que también él lo hace. Ah, pues lo que nos prometió a nosotros. Es más, desde su primera vez, o sea, él prometió a Beckham. Terminó siendo Ronaldinho. Que nos salió mejor la pero jugada, es que te das cuenta que eso no es un proyecto deportivo. Porque además, si tú ves el documental y escuchas a Florentino, decía que él hablaba de su proyecto deportivo, y dices, ¿cuál proyecto deportivo, güey? Voy a fichar a Figo. Sí. O sea, ¿cuál es el proyecto deportivo? O sea, en vez de decir, vamos a trabajar en una estructura, vamos a generar un estilo de juego, vamos a trabajar en nuestra masía, o bueno, en este caso del Madrid, en su fábrica, o sea, en nuestra cantera, vamos a hacer que haya un entrenador con una idea clara, vamos a trabajar para él, vamos a tener una coordinación entre el técnico y la dirección deportiva, vamos a hacer esto y lo otro. No, voy a traer a Figo, voy a traer a Beckham. Sí, cosa que Laporta replicó después, o sea... Voy a traer a Joao Félix, güey, o sea, no mames. O sea, mínimo ya estaban prometiendo a Figo o a Beckham, güey, no a Joao Félix. No, pero ahora que ganó Laporta fue de... Messi se ya queda. Está abrazando su maniquí. Sí, el maniquí. Te voy a subir una promesa que no podrá rechazar. Viejo ridículo. Y lo abraza y le da un besito al maniquí. Che viejo ridículo. De perdido lo hubiera hecho con Messi, en realidad, pues sabía que no podía por eso. Es que nada más me acordé y me emputé. No, yo también. Me acabo de encabronar, güey. Yo cada que me acuerdo de eso digo, qué hijo de... Pero es que cómo se nos ocurre hablar mal de Laporta, güey. Somos unos tóxicos, güey. No. Es como cuando hablas mal de Xavi. Xavi entrenador. No sí, técnico. Sí, porque no jugador. Xavi jugador es un pinche dios del fútbol. Pero Xavi entrenador, por favor, güey. No es bueno. Así de fácil. De momento, no es bueno. No. Ay, bueno, vamos a seguir con este rato mejor. Obviamente... Esto le aseguraba a Florentino la presidencia ante los socios que anteponían la seguridad de este candidato del que sabían muy poco ante lo conseguido por Lorenzo Sanz,
que aún después de esto seguía firme en su postura de que el fichaje era imposible, esperando que Figo volviera a salir a desmentir los rumores de su salida del Barça. Y llegó incluso, porque es que sí, o sea, Lorenzo Sanz salió a decir, no va a pasar, o sea, no va a pasar, entiendan, no va a pasar, eso no va a suceder. Fue tal la seguridad de Lorenzo Sanz de que esto era imposible, que llegó a mandarle a los socios del Madrid una copia de videos de Figo celebrando los títulos con el Barcelona, en los que soltaba cánticos de la afición culé ante su afición. Una medida desesperada para mostrar a los votantes que Florentino estaba mintiéndoles. Es donde, ¿cómo es la frase que dice Figo? ¿La tienes ahí o no la tienes? ¿Cuál? Creo que de ahí es algo tipo como lo de todo, ¿no? Madrid, cabrón, saluda al campeón. No la traigo. Es que es algo así, es como cuando Courtois soltó que por eso yo le digo el pequeño canguro, el salta, hazaña, pequeño canguro, y a los madridistas que les den por ya saben dónde. Es algo así, es que no me acuerdo. Exacto, de hecho, mira, creo que para los atléticos, para los colchoneros, lo más parecido puede ser justamente Courtois. Esa traición que se siente de que, hijo de tu puta madre. Es que sabes que no la sienten tanto porque se fue al Chelsea y bueno, luego sí. Pero que supuestamente se pintaba muy, muy antimadridista y tal, ¿no? Pero esa fue en una Copa del Rey, si no mal recuerdo, donde es que sabes qué, ya me acordé. Esa Copa del Rey, Figo y el Barça la ganan contra el Betis, si no, corríjanme, en el Santiago Bernabéu. Yeah. Por eso el Bernabéu, luego empezaron, ya ves que hubo varias finales que Santiago Bernabéu, estamos remodelando los baños, no se puede. Y sí ganó el Barça varias de esas Copas del Rey de la remodelación de los baños, pero esa la ganó el Barça contra el Betis en el Santiago Bernabéu y es donde está celebrando en Madrid y sale a un balcón. A un balcón y grita algo así. No me acuerdo de eso, sí, exactamente. Sí, que se tiene el cabello pintado. Sí, lo tiene pintado. Y sí dice algo como que Madrid, cabrón, saluda al campeón. Sí. Entonces eso le mandó. Ese video se lo mandó a los socios del Madrid para decirles, ya ven, es culé, no va a pasar, gente, ya dejen de confiar en Florentino. Y bueno, justamente, 2 días antes, eso sí, después de este momento desesperado por parte de Lorenzo Sanz, 2 días antes de las votaciones, Florentino hacía su movimiento final, borrando toda esperanza de que Figo siguiera vistiendo la camiseta blaugrana. Telemadrid hacía público un video de Veiga entrevistándose con Florentino Pérez, pero no solo eso, el representante decía sin inmutarse, y vuelvo a citar, si gana Florentino, estaremos aquí el lunes. Él ya lo soltaba, o sea, y supuestamente Figo, ahí es donde ya no se sabe si la versión de Figo es real o no, Figo seguía diciendo, no, yo voy a seguir en el Barça, entonces, o sea, sí, aquí el pedo es, sí, Figo es una figura que sí pongo mucho en cuestionamiento si sabía o no de las cosas, pero la actitud del representante era de que, me vale madre. Échenme mis 3 millones de euros, güey. Yo quiero mis 3 millones. Güey, me gustaría saber cuánto es la conversión de 3 millones de euros al dinero de ahora. ¿Qué te gusta? ¿Unos 20? 20 millones de euros. O sea, como estamos viendo que una cláusula de 60 millones era imposible de pagar, 3 millones de euros. Sí, yo creo que sí estamos llegando a unos 15, 20 por ahí. Güey. Sí, o sea, son 400 millones de pesos, güey. O sea, son Madrid. Sí, es de que ya me retiro. Pues sí, por eso ya no es representante de nadie. Pues sí, por eso ya no sigue, me imagino que... Pero sí, el güey así de pinches huevos. Si gana Florentino, estaremos aquí el lunes. O sea, ya le valía madres lo que dijera Figo. En Barcelona, esto cayó como un balde de agua fría. Y fue donde, lo que pregunta, si había gente que le preguntaran, aquí fue donde ya le empezaron a preguntar a la gente, pero hasta este punto. Ajá. Y la afición ya lo veía como un traidor. Como Judas. Exactamente, ya decían, que se largue, si quiere dice que se largue. Mientras que Figo seguía en sus vacaciones. Aunque en la prensa aseguraba que él seguiría en el Barça sin importar el resultado de las elecciones, contradiciendo lo dicho por Veiga. Eso es extraño cuando regresamos a pensar en el tema de la firma no autorizada. O sea, es como de que... O sea... Nah, yo creo que sí, no. Sí sabía. No sé, güey. Sí, exacto. Por eso digo que conforme empiezan a ver el caso, dices... Sí sabía, güey. Sí sabía. O sea... Se hacía el que... Ay, no, yo me quiero quedar en el Barça. No. Ay, güey. Mira, tan fácil. Así te la pongo, tan fácil. Yo sé que tampoco puedes despedir a ese... Pero mira, ganas un chingo, güey.
Ya ganas un chingo, o sea, ganas millonadas. Tal vez el Madrid te está poniendo nada, pero ya ganas millonadas, o sea, eres el mejor del mundo. No solo te paga el Barça, ganas patrocinios. Sé que despedir a tu agente significaría pagarle también una multa porque también tienes un contrato con él. Claro. Pero tienes para pagarlo. O sea, si Figo hubiera querido, hubiera despedido a Veiga, güey. Así de fácil. Hubiera dicho, ¿sabes qué, güey? Deja de estar chingando. Lo que tú dices no tiene absolutamente nada que ver con lo que yo quiero y pienso. Y mira, ten tu lana y lárgate. Y va ahí, sí. Y lárgate. O sea, la neta, me parece que Figo, si realmente hubiera querido, hubiera podido hacer mucho más. Sí, se hubiera quedado en el Barça. Yo les digo, entiendo que los contratos con los agentes y más estos agentes super top es difícil de romperlos. Pero luego cuando pasan estas cosas raras, como con este agente también que se murió hace poco. Ah, con el de... que era el de... No, no era el de Cristiano, perdón. No, Sí, el que era de Balotelli, de no sé sí, era el de Cristiano. Y de Pogba y de todo eso. Sí, era portugués, de hecho. Sí. Sí, a mí también se me fue el nombre. Pero era un pinche mafioso, güey. O sea, sí. O sea, y que dices, güey, córrelo. O sea, no está haciendo lo que tú quieres como tu representante. Córrelo. Mira, yo entiendo que si tu representante es tu papá, tu mamá, güey, tu hermano, es difícil porque ahí hay un lazo familiar que se va a romper y es casi mandar la como chingada con a tu Messi. familia. Pero cuando tu representante es un cabrón que contrataste, córrelo, güey. Córrelo. Estás en todo tu derecho. O sea, no estás haciendo lo que yo estoy pidiendo. No, ¿qué tal, güey? No estás representando a un artistita, un futbolista de segunda división, no, estás representando a un futbolista del Barça. Claro que tienes para pagar la indemnización por correrlo, ¿no? Sí. Pero bueno, aquí es donde justamente empiezan ya las cosas ya culeras, porque como dices, lo de Figo lo decía varias veces, ya salía varias veces. Figo aseguraba otra vez en público que su decisión de continuar en el Barça era irrevocable y que nunca habría posibilidad de terminar en el Madrid. Otra de esas declaraciones que envejecieron muy mal bastante pronto. Por su parte, Pep Guardiola siempre defendió la versión de Figo de que era honesto al decir que no se iría, pero pierde todo sentido cuando vemos el tema de Veiga. O sea, Guardiola como amigo, pues le quería creer a su amigo. Claro, o sea, es que pues sí eran uña y mugre pero a lo mejor también ahí Figo le echó mentiras. También, es que pues ya, estaba mintiéndola. Estaban mintiéndole a todo el mundo, pues ya que le mintiera también a su mejor amigo, pues no era muy difícil. El día de las elecciones llegaba, y como ya sabemos, Palpatine se convertía en el nuevo emperador de la República. Y convertía a la República en el primer imperio galáctico. Y luego el Santiago Bernabéu se convertía en la estrella de la muerte, masacrando a todos los inocentes, robando. ¿Haz de cuenta? Aquí podemos decir que Pep Guardiola era Obi-Wan. y Figo era Anakin, entonces tuvieron su duelo en Mustafar. Sí, y Van Gaal era como se me fue el nombre. El Mace Windu, güey. Mace Windu, sí. De que tú te damos así, pero no eres ¿cómo se llama? El que no te damos el rango de... El rango de maestro. De maestro, ¿no? Sigue siendo ahí, güey. Sí, mira, estás aquí en la mesa, pero eres echalán todavía. Sí, güey. Sigue siendo así, no. O podría ser que más bien ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Van Gaal era Yoda. Yoda, sí, güey. Y Gaspar era Mace Windu, güey. Sí. Ay, qué pendejada, güey, no mames. Pero bueno, los problemas empezaron cuando Figo, enclaustrado en Cerdeña, le dice a Futre que no piensa ir al Madrid. Ya que... no, sí, ¿verdad? No. Justamente, bueno, somos Florentino. No. Aquí me exalto uno. Es que más bien, el día de las elecciones llegaba. Y como sabemos, Florentino es que es donde empezaba a decir mamadas. Sí. Florentino se convertía en el nuevo presidente del Real Madrid, poniendo la mirada de todo el mundo expectante en lo que sucedería con Figo. Sí, en lo que había prometido, sí, obviamente. A ver qué pedo. Y güey. lo que había dicho el representante de que, güey, lunes aquí vamos a estar. Sí. Entonces, aquí es donde los problemas empezaron con Figo. Ahora sí, porque se había enclaustrado en Cerdeña, donde estaba de vacaciones. Aquí le dice a Futre que no piensa ir a Madrid, ya que él no había firmado nada. Esto activó las alarmas entre Futre y Veiga, quienes ya tenían apalabrado todo con Florentino, quien ya era oficialmente el presidente merengue. Ambos, o sea, Futre y Veiga, fueron a Cerdeña a presionar a Figo, convenciéndolo
de que había que cumplir con la responsabilidad de un acuerdo que según Figo, él no hizo. A pesar de que el problema era de Veiga y de Futre, la decisión final recaía en el futbolista aún culé, ¿no? Entonces, aquí es esto. De hecho, el mismo Figo dice, no, esto, a mí Veiga me decía que tenía que ir. Yo le decía, es que es tu problema. Es donde debes decir, pues, bye, güey. Justamente tú hiciste esta pendejada a mis espaldas, bye, te corro, güey. No. Aparte es como que una manipulación y aparte te están engañando. Sí, o sea, es de a huevo, ahí lo corres, güey. O sea, si hasta este punto no lo has corrido ya, el pendejo eres tú, Figo. Perdón. Sí. Perdón, pero neta. O sea, o fuiste demasiado mentiroso o fuiste demasiado pendejo. Así de fácil. No hay de otra, güey. Porque ya de inocente no tenía nada. Una de las dos. Aquí, Figo voló a Lisboa, donde, otra vez comillas, casualmente se encontró con Florentino Pérez, que en solo unas horas lo convenció diciéndole que su proyecto deportivo lo obtendría como figura central. Y es aquí donde Figo se convierte al lado oscuro y es oficialmente futbolista del Real Madrid. Del Real Comunicados Llorones del Madrid. Así es, del Real Madrid, del Real Robos. Hasta del Real me voy a inventar a Negreira para tapar mi mierda. Así. Es que no mames. Hasta el día de hoy, Figo atribuye su decisión a la falta de consideración y reconocimiento que él dice que se le tenía en Barcelona. Pero solo él sabe la verdad detrás de sus decisiones. Y justamente es aquí, ya habiendo pasado por algo la hora de este relato, donde dejamos esta primera parte en la historia del fichaje de Figo hacia el Real Madrid. Una historia llena de traición y mentiras que aún no termina. Ya no sabemos ni quién creerle. Oye. Exactamente. No confíen en todos, ¿eh? Y es que tú vas a decir, ¿qué va a pasar en la segunda parte? O sea, ¿qué más pueden contarme de esto? No mames, ya me contaron todo el paso. No, hombre, te falta un chingo, chavo. Sobre todo lo del Camp Nou. No, lo del Camp Nou, pero aquí hay una parte que de hecho me parece más interesante donde vamos a entender más, pero por ahora sí, porque en la segunda parte, por eso manténganse expectantes de este segundo episodio. Ibarreche, Spoiler, porque en esta segunda parte hablaremos sobre la llegada de Figo al Madrid, la ruptura de la relación con Gaspart y la red directiva culé, que eso es muy interesante, la verdad, Gaspart, es que de verdad, que vamos a hablar más de Gaspart en la segunda parte, sus visitas como merengue al Camp Nou, que eso es la cabeza de cerdo, los insultos, los partidos suspendidos, eso fue de verdad. Es que eso tiene un trasfondo tremendo, a mí me gusta mucho verlo, no porque me guste lo que hicieron, sino hay un trasfondo de, pero ya lo platicaremos en la segunda parte, pero es un... Sí, porque justo se vende lo mejor, y sobre todo, porque además podemos pensar que el clímax de todo esto va a ser las visitas al Camp Nou, pero no. Sobre todo, hay muchas cosas. Una historia que muy pocos conocen y que es un previo a esto que tal vez pude incluir en este primer episodio, pero no, vale la pena para el segundo. La llegada de Figo al Barcelona, donde descubriremos que la traición al Barça no fue la primera que el astro portugués y su agente llevaban a cabo durante un traspaso. Así es. Ya que la supuesta inocencia que Figo defiende tener en este caso queda en entredicho cuando conoces su historial. Y aquí, antes de llegar al Barça. Exactamente. Y aquí incluso la Juventus está involucrada. La Juve y el Parma. De hecho, Figo llega al Barça. Figo llega al Barça porque se le vetó por 2 años del fútbol italiano. Porque justamente, tanto Figo como su agente, y mira, si Figo dice que él no sabía nada, es como que dices, a ver cabrón, es la segunda vez que te lo hace entonces, es una de dos, o Figo es un muy buen mentiroso, o es un pendejo, así de fácil, porque no puede ser que tu agente te aplique 2 veces la misma chingadera, güey, 2 veces, porque fue el mismo agente, la misma historia, así que esa creo que es la parte más interesante, porque conociendo esta historia que pasó después de su salida del Sporting al Barça, es donde vamos a entender si realmente Figo es inocente en este caso. Sí, ahí se nota mucho, Así es, eso yo también sí me lo sé y sí, digo, por eso les digo que yo no sé qué es lo que traes, pero sí sé a lo que se refiere Vic. Exacto. Y agregar que Figo tenía cara de señor de 40 años,
desde que tenía 17 años. O sea, vean los videos de cuando fue campeón del mundo con la sub-20. Mames, tenía cara de señor, güey. Sí, Dices, ¿qué güey. pedo? ¿Qué pedo? No, era un... Pero bueno, por lo mismo, con esto terminamos el episodio 6 de Café Culé, la primera parte. Lo otro no va a ser el 6 parte 2, va a ser el episodio 7. Pero la primera parte de esta historia del traspaso de Figo al Real Madrid, la historia de una traición que hasta hoy duele, hasta hoy pesa y hasta hoy creo que lo que más duele es que no tenga los cojones para salir a decir, ¿saben qué? Hice esto y ya, punto. Así. Ya, como el mismo Veiga dice, ya, ¿qué más tengo que perder, güey? Ya pasó un chingo de tiempo. Sí. Ya que, ¿no? Ya lo odiamos, de todas formas. Por lo mismo, síganos por favor en Spotify. A huevo. Síganos por ahí. Síganos en YouTube, suscríbanse. Ya sea cualquiera de las dos plataformas donde quieran verlo. O si quieren ser tan amables, por favor, de darnos la reproducción en las dos plataformas, se los agradeceríamos muchísimo. Nos Sí, apoya mucho. para aunque hacer sea que crecer pongan la mitad en YouTube y la otra mitad Ándale. porque ya cuenta como vista. O ya si tienen chance, por ejemplo, puedes ponerlo, escucharlo en Spotify, que digas, mira, de camino a mi trabajo lo pongo, pero luego en mi compu lo pongo en YouTube mientras me pongo a hacer otra cosa y ya no lo escucho, pero ayúdanos con la reproducción, ayúdanos con el like. Sí, apoyan. Y suscríbanse por favor. Interactúen, comenten. Exacto, Porque eso comenten. también ayuda bastante. Vayan a ver Compártanlo. los demás episodios de Café Claro. Culé porque de verdad valen mucho la pena, son episodios hechos con mucho cariño para todos ustedes, en los que nos esforzamos mucho en la investigación, en el guión, en la edición y de verdad... Pero eso más que, Bueno. más que nada acá. Es que digo no, es porque pues digo, este es un... No, trabajo pero completo. sí, bánquenos por favor, Se trabaja mucho para que esto salga sí, bien. es tiempo que le dedicamos a esto y la verdad, apoyen. Así es, y de hecho también para los que ya se quedaron hasta este punto, pues quiere decir que es gente que sí les interesa este contenido. Les quería comentar que estoy pensando sacar un Patreon para el canal porque, pues obviamente el producir estos podcasts y este canal en general es un trabajo, es una chinga y todavía no generamos lo suficiente para que YouTube nos dé un rédito lo suficientemente alto. Además de que estoy pasando por un momento económicamente difícil, complicado, por lo que pues nos ayudaría mucho para el crecimiento del canal que nos apoyaran. Justamente para comprar pues mejores cámaras porque estamos grabando con celulares, mejor iluminación, equipo más profesional, Más sofisticado. una computadora que me ayude a trabajar más rápido con esa computadora, editar un video me toma muchísimo tiempo. Con una computadora más potente, pues obviamente todo se reduce en tiempo. Entonces, pues ayúdenos, por favor. Si quieren apoyarnos, también pueden dejar un comentario con donación. La verdad es que no me gusta hacer esto de estarles pidiendo, pero de verdad, si nos quieren apoyar, se los agradeceríamos muchísimo porque pues necesitamos que este canal crezca, que esto llegue más lejos. Y yo tengo mucha fe en este proyecto. Sí, yo también siempre, desde el día 1. Sí, no es por ser mercenarios, es porque es cuestión de que apoyen. Claro, apoyen. claro, o sea, apoyen a sus creadores. Esto apoyen, requiere apoyen. tiempo y requiere esfuerzo, así que simplemente es para poder tenerlo y para crecer, no es para agarrarlo a lo pendejo, de verdad es para crecer y para que esto sea mejor para ustedes y para que el contenido sea más constante y más chingón. Pero bueno, ya con eso nos despedimos. Síganos en las redes sociales, como les digo, también pueden seguirnos en Instagram y TikTok, especialmente donde estamos más activos, como Mexiculé. En Spotify estamos como Café Culé, que también es parte de Mexiculé. Creo que si lo buscan de las dos formas aparece. Y vayan a seguir los canales de Lalito, Sí, por Diablo favor. Azulgrana y el Alcor Project. Vayan también ahí. También va a haber contenido del Barça, del Toluca. Yo sé que nada más le vamos como 10 personas fuera de Toluca. Pero igual al rato te agarras también suscriptores de la ciudad de Toluca. ¿Quién quita, güey? Sí, Les puede interesar y que sean culés también. claro. También Pues sabemos no, que no aquí en creo, México pero- sí hay culés, pero hay más madridismo. Claro, Es el que madridismo, americanismo. Sí. Porque muchas veces, por ejemplo, hay gente, puedes ver a alguien con la camiseta del Barça y platicas con ellos y son los que te dicen, no, pues es que usted tiene como 5 años que no va al Barça. Ah, claro, Dices, pues es que bueno. porque desde que se fue Messi. Sí, Ah, pero luego ves a los del Madrid y eso sí, puta madre, güey. ay, qué Qué hueva. fastidiosos, güey. Pero bueno, amigos, muchísimas gracias por habernos acompañado. Como les digo, quédense en expectativa del próximo episodio porque de Sí, verdad va a estar muy se va bueno. a El poner cierre más de esta bueno. historia va a estar muy chingón. De verdad, creo que este fue de los guiones que más me gustó hacer. Está muy interesante. Y pues apóyenos y nos vemos la próxima semana en un episodio más de Café Culé. De momento, no olviden decir, como siempre, con un chingo de orgullo, como no, ¡viva el Barça! ¡Vizca México!
Y... Te amo, Ryan. Te amo, Ryan. Y Figo, la neta, güey, deja de mentir, güey. O si no, no te voy a bajar de pendejo, güey. No te voy a bajar de pendejo porque no puede ser que 2 veces te vean la cara de pendejo. Cámara. Te amo, Ryan, también. ¿Cómo dicen los de la Ciudad de México? No, pero tienen una frase, ¿no? ¿A cuál? Cuando dicen... Así de que... Ay, no me la sé. Ay, güey. Yo me sé la de chúpame los huevos. La min Balón de Oro, cámara. Ryan, la güey. El grito suena, pasa la en cada vena. Historia es mi pasión ardiente. Fútbol puro, alma valiente. Desde Cruyff hasta lo eterno, goles gritan el azul sangriento. Desde el campo hasta la grada, somos Barça, no hay quien nos pare.